Buenas tardes, soy Benjamín XC1 Yankee Charlie Hotel. Estimados radioaficionados y radioescuchas que el día de hoy me favorecen con su atención. En este día voy a exponer a ustedes un punto de vista que me parece importante tratar cuando de ayudar en casos de emergencia o desastre se trata en el papel de radioaficionados. Esta es una de las situaciones para el cual cotidianamente nos preparamos con la participación en las redes de emergencia y en la puesta a punto de nuestros equipos de radiocomunicación, que incluyen estaciones fijas, móviles y portátiles, así como cuando salimos a los eventos de día de campo y concursos en el exterior, acciones que nos han enseñado a base de error, corrección, a operar adecuada y óptimamente nuestros equipos, pero principalmente a cómo interactuar con otros colegas en lo referente a la información que se proporciona. Las prioridades, obviamente, pero sobre todo a la fiabilidad de la fuente de la misma, en virtud de que éticamente hemos aprendido a no transmitir noticias falsas ni de ninguna forma ofender. Pues bien, en este contexto, quiero a ustedes narrar una experiencia que me tocó vivir y atestiguar durante el temblor de 1985, en aquel 19 de septiembre imborrable en nuestras mentes en la Ciudad de México. En esa fecha, por razón de mi profesión como militar, formaba parte del Estado Mayor Presidencial y estaba asignado en el hangar presidencial, una instalación militar que albergaba al Escuadrón Aéreo de Transporte Presidencial, a la Unidad del Transporte Aéreo del Poder Ejecutivo Federal y diversos servicios que proporcionaban actividades de dirección y control, como también de apoyo logístico a las operaciones aéreas que se ordenaban. Dentro de las muchas tareas que se cumplían para atender con las misiones de vuelo, estaban las de enlace y transmisiones, mismas que se llevaban en la torre de comunicaciones y que incluían la operación de equipos de HF, VHF en redes alámbricas e inalámbricas. Obviamente también había una amplia coordinación con sus similares en Los Pinos, en el CENIAM, en Radio México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, por supuesto, el llevar los sumarios de comunicaciones que estrictamente se llevaban por razones obvias en la transmisión de órdenes, partes e informes. El jefe de este servicio era un capitán segundo de transmisiones, Teodoro Díaz Ocaña, con un teniente y 2 sargentos de transmisiones, todos ellos muy experimentados en el manejo de los equipos, de las redes y de los procedimientos. Ustedes se preguntarán el porqué de esta narrativa, a dónde nos lleva esto. Estimados colegas, esto tiene por objeto dimensionar lo que sucede cuando sucede y en donde sucede una emergencia o desastre. Debo añadirles que el Estado Mayor Presidencial era poseedor de las literales XC1, XQ para el efecto de establecer comunicación con radioaficionados dentro y fuera del país y que era en una forma regular, lo que permitía mantener la eficiencia del personal y material en su interacción con la radioafición. Esta estación XC1XQ era operada por todos los operadores de radio, pero había algunos que destacaban por su continua participación, como el legendario Alfonso Orozco Castillo, XC1UZ, un mayor de nombre Fernando que estaba en Los Pinos, el capitán Ocaña y muchos otros en los que me sumaba cuando había oportunidad. Del equipo HF, debo decirles que era moderno, de aplicación militar e incluía un amplificador lineal que le permitía hasta 1000 watts de salida y una antena direccional, además del famoso phone patch,
lo que permitía comunicar muchas veces órdenes e informes directamente con los destinatarios y remitentes cuando estaban en pleno vuelo. Platicado todo lo anterior, ahora expongo lo acontecido ese fatídico 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México y que es el punto que quiero exponer a ustedes. Para ese día estaba programado que el presidente de la República, Miguel de la Madrid, saldría a una gira a Lázaro Cárdenas, Michoacán, para lo cual a las 7 horas se puso en la plataforma la aeronave en que viajaría para poder cumplir con los procedimientos de revisión de seguridad, abastecimiento de combustible, revisión de la aeronave para su posterior abordaje de la tripulación y de los pasajeros, con el efecto de salir en la hora programada conforme al horario de vuelos que se pasaba. Simultáneamente, personal de seguridad se desplegaba en los accesos al hangar presidencial, a las pistas de rodaje, en la torre de control, en los que se involucraban también ambulancias, bombero, torre móvil de comunicaciones y preparación de una aeronave de emergencia para el caso de falla de la designada, por aquello de que las aeronaves pues no tienen palabra de honor, ¿verdad? A pesar de eso, para evitar esto último, las medidas de mantenimiento eran muy estrictas y se llevaban permanentemente, de forma tal que se asegurara la seguridad de los pasajeros y de las aeronaves. Cumpliendo con estos procedimientos es cuando ocurre el movimiento telúrico, sintiéndose muy fuerte, pero sin ocasionar daños a las instalaciones ni a las aeronaves, por lo que se continúa aplicando el procedimiento para la salida del presidente e informando a nuestros superiores las novedades que al momento teníamos, que realmente no había. Asimismo, se solicitaron instrucciones, sin embargo, no se cancelaba el vuelo y esto lo hacen hasta media mañana. Y mientras, por la noticia nos damos cuenta de la magnitud del desastre que estaba presentando la ciudad y al hecho de que desde el hangar presidencial se observaban diversas columnas de humo. Ante este hecho, nuestra red de radio de VHF y HF, ampliamente coordinadas con las redes en Los Pinos, se convierten en un medio de comunicación importante. Sin embargo, la red telefónica y los teléfonos directos continúan operando de forma normal, a excepción de algunos, pero los de la red de mando y la torre de control continuaban operando. Transcurre ese día con varias acciones en las que se nos alerta que viene un avión colombiano y que arribaría a cierta hora, después cancelan la hora, la recorren. La información era incierta que nos pasaba el Centro México referente al arribo de esa aeronave, por lo que al final nos dicen que arribaría al otro día. Mientras, pues todo esto va transcurriendo, se oscurece y es más evidente el daño que sufre la ciudad, y es entonces cuando comienzan a colapsar líneas telefónicas, pero sin embargo, nosotros todavía teníamos servicios y enlaces materializados con Los Pinos y con el Estado Mayor Presidencial. Y es así como llegamos al tercer día. Mientras las réplicas hacen daño y que estos daños se materializan más en la ciudad y en los servicios que de ella se tenían, las líneas telefónicas se colapsan y así de esta forma, cuando el capitán Ocaña me informa que se habían recibido unas llamadas telefónicas del extranjero y del interior del país, solicitando informes sobre algunas colonias de la ciudad y dando algunos números específicos para localizar a determinadas personas. Situación que en su momento hice al que era la máxima autoridad del hangar presidencial, quien nos ordenó que sin comprometer la operatividad de nosotros, apoyáramos hasta donde fuera posible y a nuestro alcance a las personas que solicitaban información. Y de repente, la marea.
porque no puedo describir de otro modo lo que se vino después. Resulta que algunas personas a las que se les pudo brindar información, a su vez, ellos a sus conocidos, parientes e interesados en saber algo de alguien en Ciudad de México, les dieron los números telefónicos de la torre del hangar presidencial, que debo añadir, habían entrado llamadas arbitrariamente, es decir, la gente marcaba y marcaba números y donde caía la llamada hacían la pregunta. Y así es como habían caído las llamadas al hangar presidencial. Entonces, ellos a su vez transmiten el número en el que habían tenido comunicación y se desata una lluvia de telefonazos solicitando informes de ahí, que el personal de la torre, mientras unos atendían el servicio del hangar, otros recibían llamadas, otro trataba de localizar a las personas, habiéndose también utilizado la estación de radio HF para informar a algunos radioaficionados que por este medio contactaban a XC1XQ. Algunos recibían buenas noticias, otros simplemente no las obtenían, ni se obtenían datos, pero se les informaba la situación que prevalecía en las zonas que referían. Y creo firmemente que fueron en su mayoría buenas noticias las que se pudieron dar a ellos, y las expresiones de agradecimiento al personal del servicio de transmisiones los motivaron a seguir adelante a pesar de la carga de trabajo que esto constituía y que era atendido en forma voluntaria. No exagero cuando les digo que durante todo el periodo de la contingencia se atendieron más de 9,000 solicitudes de información, pero que al final significó una esperanza de luz para muchos, como para otros pudo ser incertidumbre al no haber podido localizar a sus seres queridos. ¿En qué dimensiona todo esto nuestro hobby? ¿Qué experiencia aportó la radioafición? ¿Qué experiencia nos aportó a nosotros? Si bien era un servicio de transmisiones, también estábamos operando como una estación de radioaficionados y cumpliendo un servicio a la sociedad por la petición telefónica que inicialmente llegó y que de ahí desató toda la marea. ¿Cuáles fueron estas experiencias? Pues, primeramente, la necesidad de participar en alguna experiencia de esta naturaleza está latente todo el tiempo, lo que nos obliga a estar siempre a tono con nuestros equipos, nuestra persona, nuestros directorios, todo, ¿verdad? En cualquier momento sucede lo inesperado y no sabemos qué papel vamos a desempeñar, si como víctimas, auxiliares o líderes en la materialización de enlaces para solicitar apoyos o simplemente transmitirlos, ¿va? En fin, son varias las consideraciones que hay que tomar en cuenta, como lo es el hecho de que al lograr comunicación en un sentido o hacia el otro, una vez que esto se logra, debemos estar preparados para recibir muchas peticiones o solicitudes de información en cantidad, de forma tal que nos parecerá una marea. Hasta aquí mi charla. Estimados colegas, espero no haberlos aburrido y es mi deseo que este aporte alguna inquietud que nos mueva a perfeccionar la actuación cuando se requiera nuestra habilidad y estación como radioaficionados. Mientras tanto, sean felices y sigamos haciendo radios. Soy Benjamín, XE1 Yankee Charlie Hotel.